Soy Catalina, tengo 28 años, y antes de la boda mi esposo me presentó a su novia y dijo sin dudar que ella era la mujer a la que realmente amaba, y recuerdo que le sonreí educadamente porque ya sabía que su arrogancia sería su perdición y que nunca me vería venir. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo ahora mismo, así que deja tu ubicación en los comentarios y dale like si quieres más historias sobre cómo enfrentar la traición y convertir la debilidad en poder, porque lo que pasó después te mostrará exactamente por qué el silencio es el arma más afilada. Me sostuvo la mano en el altar como si no fuera más que un accesorio necesario mientras su novia se sentaba solo 3 filas más atrás mirándolo con una expresión victoriosa que gritaba derecho y superioridad, y yo simplemente asentí durante los votos como si creyera que esta farsa importaba, porque mi venganza había comenzado mucho antes de esa ceremonia. No se molestó en ocultar su desprecio cuando se inclinó durante la recepción para recordarme que solo era su esposa en papel y que no debía esperar afecto de un hombre que ya tenía una pareja real esperando en las sombras. Pero yo volví a sonreír porque cada palabra que decía hacía que mi eventual represalia fuera más satisfactoria en mi mente. Vi a mi propia madre elogiándolo ante nuestros invitados por su encanto y supuesta lealtad, mientras él mantenía la mirada fija al otro lado de la pista de baile en su novia, actuando como si yo no fuera la que acababa de unir legalmente su vida a la de él, y me quedé quieta catalogando cada insulto y humillación para usarlos después. La música se detuvo y los aplausos llenaron el salón mientras él se escabullía para hablar con su padre sobre asuntos de negocios, dejándome sola como un accesorio descartado mientras yo mantenía mi sonrisa social perfecta sabiendo que su familia creía que era lo suficientemente dócil e ingenua como para aceptar esta falta de respeto pública. Él pensó que no notaría cómo su teléfono nunca se apartó de su mano esa noche, como si no pudiera adivinar que le estaba escribiendo a ella sobre sus planes para después mientras los invitados brindaban por nuestra supuesta felicidad. Y tomé nota mental de dejarlo creer que era listo mientras yo aseguraba silenciosamente mi primera ventaja. Cuando el fotógrafo pidió más fotos, evitó tocarme a menos que fuera absolutamente necesario y, aún así, su mano flotaba sobre mi cintura como si yo fuera algo desagradable, y lo dejé seguir creyendo que su frialdad me había roto porque cuanto más me subestimara, más fácil sería destrozar su pequeño mundo perfecto. Nadie le advirtió que humillar a una esposa el día de su boda crea un silencio más afilado que cualquier estallido público, y nadie sospechaba que yo ya estaba colocando las piezas para asegurarme de que se atragantara con su propio desprecio cuando yo decidiera que era el momento. Se reía a mis espaldas con sus amigos sobre lo afortunado que era de tener una esposa que le permitiría vivir su doble vida en silencio, pero la verdad es que yo ya había decidido que su arrogancia le costaría todo, incluida la única mujer con la que creía que no podía vivir. Cuando la noche fue llegando a su fin y los invitados empezaron a irse, me excusé temprano con un dolor de cabeza inventado que provocó miradas preocupadas de su madre, mientras él apenas me miró porque asumió que me retiraba a llorar sola, pero solo necesitaba tiempo para poner en marcha mi siguiente movimiento. Cada invitado alzó su copa para celebrar un matrimonio que creían nacido del amor y la confianza mientras yo iba en el coche hacia el hotel sabiendo que nada de eso existía en nuestro acuerdo y que precisamente por eso yo ganaría al final. Él entró en la suite del hotel delante de mí, ya escribiéndole a su novia para confirmar que había llegado bien porque había arreglado que estuviera allí antes de que llegáramos, mientras yo lo seguía en silencio sabiendo que él asumía que me quedaría en las sombras como una esposa obediente. Apenas me miró mientras tiraba su chaqueta sobre una silla y empezaba a desabrocharse los gemelos, mientras yo le entregaba mi bolso a la mucama, que claramente era cómplice en su juego, y mantuve mi rostro neutral porque mostrar enojo solo les daría satisfacción. Nadie en su familia sospechaba que el hijo perfecto había construido todo su compromiso alrededor de una mentira para asegurar su herencia, y nadie se preguntó por qué pasaba más tiempo mirando su teléfono que a su esposa la noche en que todos asumían que consumaríamos el matrimonio. Salió de la habitación sin explicación y caminó rápidamente por el pasillo mientras yo permanecía inmóvil esperando el sonido de una puerta cerrándose para confirmar lo que ya sabía, que se había ido con ella sin dudar ni sentir remordimiento porque creía que me faltaba el valor para enfrentarlo. Me quité los zapatos y los coloqué cuidadosamente junto a la puerta como si perteneciera allí, mientras por dentro ensayaba cada paso calculado que daría para desmantelar su ilusión de control, y sonreí levemente al pensar en lo fácil que era convertir su arrogancia en mi mayor arma. Le dijo a su amante que yo era débil y que solo quería el apellido Collins por estatus, mientras olvidaba por completo que una mujer forzada al silencio suele aprender a usarlo como una espada, y repasé en mi mente cada mirada arrogante que le lanzó a ella en la pista de baile como combustible para mi paciencia.
Nadie esperaba que la mujer en mi posición contraatacara porque la sociedad aún enseña a las esposas a sufrir en silencio por las apariencias, pero esa noche decidí que reescribiría el final que ellos habían planeado para mí y me aseguraría de que ambos pagaran caro por tratarme como daño colateral. La doncella regresó con una bandeja de té y evitó mi mirada, claramente instruida para mantenerme distraída mientras él se entregaba a sí mismo en otro lugar, pero la dejé pensar que yo era ajena mientras le pedía amablemente que me preparara un baño porque nada desconcierta más a los enemigos que un oponente sereno. Cada susurro de traición que había soportado desde el compromiso resonaba en mi cabeza como un tambor recordándome que no estaba allí por amor ni consuelo, sino por la victoria, y pensé en lo dulce que sería ver sus rostros cuando las tornas finalmente se invirtieran. Pasó 2 horas en la habitación de ella sin esforzarse en ocultar las manchas de lápiz labial en su cuello cuando regresó porque creía que mi silencio significaba aprobación, pero simplemente lo observé entrar con ojos distantes como si mirara a un extraño porque, en verdad, ya había cortado el lazo emocional que él pensaba que yo anhelaba. Nadie le advirtió que la indiferencia es más peligrosa que la ira porque una mujer que ya no ama es una mujer que puede destruir sin culpa, y nadie le dijo que fingir ignorar mi dolor solo me empujaba más cerca del poder que pronto reclamaría para mí. Se desplomó en la cama completamente vestido y se dio la vuelta como si mi presencia le disgustara, pero yo seguí sentada en el tocador repasando mentalmente conversaciones y dinámicas familiares porque pretendía incrustarme tan profundamente en su mundo que eliminarme sería imposible. Cada segundo de su desprecio añadía peso a mi determinación mientras imaginaba el día en que lo confrontaría no con lágrimas sino con pruebas, aliados y una influencia tan fuerte que se vería obligado a elegir entre la humillación pública o la sumisión ante la esposa que una vez ridiculizó. A la mañana siguiente, él se levantó temprano para reunirse con sus padres en el desayuno mientras yo me tomaba mi tiempo para prepararme porque quería que se preguntara si me uniría a ellos o no, y saboreé la idea de perturbar su cuidadosamente curada imagen de armonía conyugal sin mover un dedo. Llegué al comedor 15 minutos después que él y observé desde la puerta cómo sonreía rígidamente a sus padres mientras su teléfono permanecía boca abajo sobre la mesa, y supe sin duda que esperaba un mensaje de ella pero era demasiado cauteloso para arriesgarse a ser descubierto frente a la familia. Nadie preguntó por qué tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa en lugar de a su lado porque asumieron que era tímida y reservada, pero la verdad era que necesitaba distancia para observar y documentar cada sutil dinámica de poder entre él y su familia porque pronto explotaría cada debilidad que encontrara. Su madre me elogió por mi elegancia y aplomo mientras su padre asentía con aprobación, sin saber que su hijo perfecto me usaba como escudo para su doble vida, y sonreí con gracia porque su afecto por mí pronto se convertiría en un escudo que usaría en su contra. Cada palabra amable de sus padres era otra grieta en su compostura porque esperaba que yo fuera una carga y, sin embargo, aquí estaba siendo elogiada como la esposa perfecta, y casi podía saborear su frustración al perder el control de la narrativa que había construido en torno a mi supuesta insuficiencia. Durante la comida, seguía mirándome como si esperara que yo hiciera una escena o delatara mi conocimiento de su traición, pero no le di nada con lo que trabajar y simplemente pasé la mantequilla cuando me lo pidieron porque la verdadera venganza se construye con paciencia, no con arrebatos. Pasó el resto de la mañana encerrado en su despacho fingiendo atender llamadas de negocios urgentes mientras yo me sentaba en la sala con su madre, quien seguía elogiando mi gracia y calidez sin darse cuenta de que su hijo ya había traicionado los votos que me hizo menos de 24 horas antes. Y sonreí con cautela sabiendo que cada palabra que pronunciaba pronto sería munición en la guerra que había comenzado en silencio. Durante el almuerzo, él le escribía mensajes a su amante bajo la mesa mientras su padre hablaba conmigo sobre el legado y las responsabilidades como si yo fuera una parte integral del futuro de la familia, y asentía educadamente mientras observaba a mi esposo inquietarse porque no podía detener su obsesión el tiempo suficiente para ocultar sus lealtades divididas. Nadie en esa casa imaginaba que yo estaba completamente al tanto de cada conversación susurrada y cada mirada oculta entre él y la mujer que creía haber ganado ya, pero había decidido darle suficiente soga para que se ahorcaran mientras yo construía lentamente mi posición dentro de la confianza de la familia. Él puso excusas después del postre y desapareció por el pasillo mientras yo lo seguía unos minutos después para confirmar mis sospechas, y me quedé en lo alto de las escaleras viéndolo caminar de un lado a otro afuera con el teléfono pegado a la oreja susurrando palabras de consuelo a su amante como si yo fuera completamente invisible. Cada mentira que le decía a ella solo solidificaba mi determinación de convertir su arrogancia en su destrucción porque él creía que era intocable y que yo era demasiado ingenua para entender el alcance de su traición, pero yo ya había empezado a memorizar cada debilidad y cada patrón en su comportamiento para el momento en que atacara.
Regresó a la mesa 15 minutos después actuando como si nada hubiera pasado mientras yo sorbía mi té y permitía que el silencio se volviera pesado porque quería que sintiera el cambio de poder sin entender por qué estaba ocurriendo. Sus padres continuaron incluyéndome en las conversaciones sobre eventos familiares y fundaciones benéficas mientras él intentaba desesperadamente recuperar el control de la conversación con sonrisas forzadas que no lograban ocultar la tensión que le apretaba la mandíbula cada vez que su teléfono vibraba con otro mensaje de ella. Nadie le advirtió que una esposa que permanece callada suele ser la que planea la represalia más devastadora, porque el silencio le da tiempo para observar, aprender y preparar el tipo de venganza que no deja sobrevivientes. Esa noche le anunció una cena de negocios privada y les dijo a sus padres que yo necesitaba descansar después de la boda mientras se vestía rápidamente y se iba en el auto que le habían enviado. Pero yo ya sabía que iba a encontrarse con su novia en el hotel al otro lado de la ciudad, donde creían que nadie los descubriría. Llamé a mi chofer y le ordené que me llevara al departamento de una amiga donde sabía que podía usar un dispositivo seguro para empezar a investigar cada aspecto de sus negocios y las finanzas de su familia, porque la información era la única moneda que podía desmantelar a un hombre que dependía de los secretos para mantener el poder. Nadie sospechaba que la esposa callada en la esquina ya estaba reuniendo pruebas que podrían destrozar el nombre de los Collins y destruir cada ilusión de perfección que proyectaban al mundo. Porque me negaba a dejar que me atraparan en un matrimonio construido enteramente sobre el engaño y la explotación. Él regresó más tarde esa noche oliendo levemente al perfume de ella y se sorprendió al encontrarme despierta leyendo documentos legales en el escritorio, porque pensaba que estaría acurrucada llorando en la cama como la mujer frágil que supuso que yo era desde el principio. Cada vez que me miraba con esa fría indiferencia sentía que mi determinación se endurecía, porque no tenía intención de salir de esa casa como una víctima. Y me recordaba a mí misma que la paciencia era mi arma más afilada en una guerra donde cualquier paso en falso podía exponer mis planes demasiado pronto. Él se duchó rápidamente y se metió bajo la sábana sin decir una palabra, mientras yo permanecía en el escritorio fingiendo estudiar contratos y acuerdos, pero en realidad memorizaba a cada jugador clave de su red que podría volverse en su contra cuando llegara el momento adecuado. Nadie le dijo que despreciar tan públicamente a una esposa lo dejaría vulnerable a un contraataque de alguien que ya no tenía nada que perder, y nadie le advirtió que yo estaba dispuesta a sacrificar cada gota de afecto que alguna vez sentí para quitarle todo, pieza por pieza. A la mañana siguiente me levanté temprano y desayuné sola con su padre mientras mi esposo seguía durmiendo, y aproveché la oportunidad para hacer preguntas sutiles sobre fideicomisos e inversiones familiares, que su padre respondió de buena gana porque creía que simplemente tenía curiosidad por la familia en la que me había casado. Él bajó una hora más tarde, visiblemente irritado al verme ya sentada en la mesa discutiendo estrategias a largo plazo con su padre, porque asumía que su esposa nunca se atrevería a involucrarse en conversaciones reservadas para los hombres de la familia, pero mantuve mi voz tranquila y mi sonrisa firme como si su presencia ya no significara nada para mí. Cada mirada de incomodidad en su rostro solo alimentaba mi silenciosa satisfacción, porque el hombre que una vez me llamó débil y desechable ahora empezaba a darse cuenta de que no era el adorno pasivo que pensó haber comprado. Intentó desviar la conversación hacia temas neutros mientras yo presionaba suavemente por más detalles sobre el funcionamiento interno de sus negocios, y su padre parecía complacido por mi interés mientras mi esposo apretaba los dientes, porque entendía demasiado tarde que mi cercanía a su familia se estaba convirtiendo en una amenaza que ya no podía controlar. Nadie le advirtió que invitar a una mujer a tu mundo bajo falsos pretextos es la manera más rápida de perder el control cuando esa mujer se niega a desempeñar el papel que le asignaste. Pasó la tarde encerrado en su despacho haciendo llamadas frenéticas a su novia, mientras yo permanecía en la casa principal continuando mis tranquilas conversaciones con su madre y su padre, porque cada palabra que compartían sobre las prioridades familiares y los próximos eventos de negocio se convertía en otra arma que podría usar contra él cuando llegara el momento adecuado. Le dijo a ella por teléfono que yo era una distracción inofensiva y que no tenía nada que temer de una esposa que parecía más interesada en desempeñar el papel de nuera perfecta que en confrontarlo por sus constantes ausencias, pero yo ya sabía que todo el personal estaba al tanto de sus reuniones secretas y que eventualmente se convertirían en aliados involuntarios en mi plan. Nadie en su familia se preguntaba por qué me evitaba en los pasillos o por qué se negaba a sentarse a mi lado durante las comidas, porque asumían que nuestra distancia era el resultado de la timidez y el cansancio después de la boda, en lugar de la evidencia flagrante de la traición total de un esposo a sus votos. Él volvió a salir esa noche con el pretexto de una reunión con inversionistas extranjeros, mientras yo observaba desde la ventana de arriba cómo su auto se alejaba,
y esperé exactamente 30 minutos antes de llamar al abogado de la familia usando la excusa de necesitar aclaración sobre algunas cláusulas del acuerdo prenupcial que parecían ambiguas en su redacción. Cada pregunta que le hice al abogado estaba calculada para sonar ingenua e inocente, mientras extraía en silencio detalles críticos sobre fideicomisos, activos y estructuras de control que mi esposo creía que estaban completamente fuera de mi alcance, como si no tuviera la capacidad de entender sistemas financieros o vacíos legales. Él regresó pasada la medianoche, oliendo levemente el perfume caro que prefería su novia, y mantuve mi expresión neutral mientras pasaba junto a mí en el pasillo sin siquiera mirarme, porque quería que creyera que ya había aceptado mi papel como nada más que un accesorio conveniente en su cuidadosamente curada vida pública. Nadie le dijo que la esposa que nunca discute ni hace preguntas suele ser la que cuidadosamente trama cada movimiento para recuperar el poder en un juego que él creía haber ganado sin oposición. A la mañana siguiente, me uní nuevamente a sus padres para el desayuno y pregunté casualmente a su padre sobre las fundaciones benéficas que apoyaba la familia, mientras mi esposo permanecía en la puerta observando con una creciente sensación de inquietud, porque se dio cuenta demasiado tarde de que mi integración en su mundo ya era más profunda de lo que había planeado. Más tarde intentó apartarme para recordarme sutilmente cuál era mi lugar, como si aún creyera que la intimidación y la frialdad podrían mantenerme sumisa, pero lo dejé hablar sin interrumpirlo mientras, por dentro, catalogaba cada palabra despectiva y cada insulto como combustible para el día en que finalmente expondría su hipocresía ante las personas que más le importaban. Cada frase que pronunciaba rebosaba condescendencia mientras delineaba los límites de mi papel, dejando claro que debía sonreír en los eventos, evitar las discusiones de negocios y nunca avergonzarlo en público porque creía que las apariencias eran más importantes para mí que la justicia. No se percató de que ya me habían incluido en varios hilos de correo familiar y que recibía discretamente actualizaciones sobre inversiones, donaciones y contribuciones políticas porque sus padres asumieron que, como la nueva esposa que algún día podría dar al próximo heredero, necesitaba estar informada. Nadie le advirtió que excluir a una esposa de las conversaciones de poder es peligroso cuando ella es lo suficientemente astuta como para crear su propio lugar en la mesa sin pedir permiso ni perdón. Más tarde esa noche, intercepté una llamada destinada a él y escuché la voz de su amante, rebosante de arrogancia, exigiendo saber por qué aún no había arreglado mi expulsión de la casa, y sonreí levemente sabiendo que ella no tenía idea de que yo estaba escuchando mientras tramaba mi caída en los términos más arrogantes imaginables. Él regresó de una cena de negocios luciendo confiado y engreído hasta que mencioné casualmente en la cena lo interesante que fue aprender sobre fideicomisos offshore con su padre ese mismo día, y vi el destello de alarma en sus ojos antes de que forzara su expresión de vuelta a la neutralidad, porque entendió por primera vez que quizá yo no era tan ignorante como había esperado. Cada bocado de comida que tomaba era deliberado y sereno mientras sus padres elogiaban mi curiosidad sobre los asuntos familiares, y escuché atentamente cuando su madre sugirió que asistiera a la próxima gala benéfica para conocer posibles aliados, porque incluso ella podía ver el beneficio de mi presencia a pesar de la creciente incomodidad de su hijo ante mi visibilidad. Él pasó el resto de la noche en su despacho con la puerta cerrada con llave, mientras yo me sentaba frente al tocador anotando cada detalle significativo de conversaciones, comportamientos y patrones que eventualmente formarían la base de mi contraataque contra el hombre que creía que su riqueza y estatus lo hacían intocable. Nadie le advirtió que cuando enseñas a alguien a soportar la humillación en silencio, también le enseñas a sobrevivir lo suficiente como para quitarte todo sin dejar rastro de culpa ni vacilación. Al día siguiente, organicé una reunión privada con Mateo, un asociado de la familia que me había mostrado una amabilidad inesperada durante el fin de semana de la boda, y me aseguré de que mi esposo me viera salir de la casa sin explicación porque quería que sintiera la creciente paranoia que surge cuando una situación controlada comienza a salirse de las manos. Él paseaba por la biblioteca esperando mi regreso mientras yo me sentaba frente a Mateo en una cafetería tranquila, haciendo preguntas sobre las próximas reuniones del consejo y escuchando mientras insinuaba que no todos los miembros del círculo interno de los Collins apoyaban los métodos despiadados de mi esposo, y empecé a ver las primeras grietas en la fortaleza que él creía impenetrable. Nadie le advirtió que las alianzas se forman fácilmente cuando una esposa relegada a los márgenes comienza a acercarse a las mismas personas que su esposo ha alienado en su ascenso al poder, y nadie le dijo que sus enemigos podrían un día convertirse en míos si les ofrecía lo que él nunca pudo. Pasó toda la mañana en llamadas consecutivas con sus asesores y su equipo legal intentando solidificar su posición en la empresa porque finalmente había sentido que su control se deslizaba mientras yo construía silenciosamente confianza con personas que él había subestimado durante años. Me uní a sus padres para el brunch,
donde hice preguntas cuidadosamente formuladas sobre planes de sucesión y dinámicas de liderazgo, mientras ellos, sin darse cuenta, revelaban vacíos en las alianzas de su hijo que yo podría explotar sin alzar la voz en confrontación. Me observó desde el otro lado de la habitación cuando regresé, como si esperara que lo atacara con acusaciones o exigencias, pero simplemente pasé de largo sin reconocerlo porque sabía que mi silencio lo provocaría más que cualquier palabra. Nadie le advirtió que la calma de una esposa a menudo oculta un arsenal de estrategias capaces de desmantelar cada capa de engaño que él creía que lo protegería de las consecuencias. Esa tarde recibí un mensaje discreto de Mateo aconsejándome asistir sola a la próxima cena del consejo, porque varios jugadores clave ya habían expresado su disposición a escucharme si me presentaba como una presencia estabilizadora en contraste con la creciente volatilidad de mi esposo. Confirmé mi asistencia sin dudarlo porque entendí que este era el momento de hacer mi primer movimiento visible dentro de la estructura de poder que él creía que nunca acogería a alguien como yo. Descubrió la invitación más tarde y exigió respuestas a sus padres mientras yo permanecía sentada en la esquina, aparentando estar distraída mientras deslizaba mensajes en mi teléfono, pero mis oídos captaron cada nota de su creciente pánico mientras le explicaban que había sido solicitada personalmente por el presidente de la Junta. Nadie en su familia sospechaba que ya había identificado a cada aliado y adversario dentro de su círculo íntimo, ni se dieron cuenta de que había empezado a recopilar pruebas de sus aventuras extramatrimoniales y negocios poco éticos para utilizarlas en el momento preciso en que más le doliera. Esa noche irrumpió en nuestro dormitorio y comenzó a pasearse furiosamente, como si su sola agitación pudiera obligarme a retirarme, pero yo simplemente me tomé mi tiempo quitándome las joyas pieza por pieza, como si su presencia no tuviera relevancia alguna para mis planes. Cada movimiento que hacía era deliberado y calculado porque quería que sintiera el peso de su influencia menguante sin darle la satisfacción de saber qué cartas tenía en la mano. Esa noche él durmió en la habitación de invitados mientras yo permanecía despierta revisando hojas de cálculo y cadenas de correos enviados por un informante anónimo que se había cansado de su arrogancia y creía que yo podría ser la única persona dispuesta a actuar. Nadie le advirtió que menospreciar a una esposa hasta el punto de volverla invisible crea la cobertura perfecta para que ella infiltre cada red que él alguna vez consideró impenetrable. Al día siguiente me reuní con Mateo en la oficina de la fundación, donde discretamente me entregó una carpeta con pruebas de fondos malversados de proyectos que mi esposo había promovido públicamente como esfuerzos filantrópicos, y le agradecí con un gesto porque la gratitud no necesitaba palabras entre aliados en una guerra de tal magnitud. Regresé a casa y encontré a mi esposo esperándome en la entrada, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como si su postura física pudiera borrar el daño que yo estaba infligiendo silenciosamente a su imperio. Exigió saber por qué me había reunido con Mateo y si pensaba avergonzarlo ante toda la junta, pero yo seguí caminando con la cabeza en alto porque sabía que nada de lo que dijera lo inquietaría más que la posibilidad de no saber cuál sería mi próximo movimiento. Nadie le advirtió que menospreciar a una esposa como insignificante suele llevar a que ella se convierta en la amenaza que lo mantiene despierto por las noches. Esa noche asistí a una cena familiar donde su madre me elogió por mi elegancia y diplomacia al manejar temas delicados durante conversaciones previas con donantes e inversionistas, y vi el destello de irritación en el rostro de mi esposo al darse cuenta de que sus padres ahora me veían como un activo valioso en vez de una figura reemplazable. Él se excusó temprano alegando obligaciones de trabajo mientras yo permanecía en la mesa participando en una discusión sobre próximas iniciativas estratégicas porque entendía que cada interacción solidificaba más mi presencia en espacios que él nunca pensó que yo ocuparía. Nadie sospechaba que ya había redactado un plan de contingencia para asegurar mi supervivencia y éxito en caso de que él intentara descartarme una vez asegurara su herencia. Más tarde esa noche recibí un mensaje de un número desconocido que contenía fotografías de mi esposo y su amante abrazándose en el vestíbulo de un hotel, y las guardé en una carpeta encriptada sin dudarlo porque servirían como palanca en el momento más oportuno. Él regresó a casa pasada la medianoche, sorprendido de encontrarme despierta revisando informes financieros en el estudio porque asumía que estaría dormida como la esposa obediente que imaginó cuando orquestó este matrimonio. Cada paso que daba al entrar en la habitación pesaba más con su conciencia de mi creciente autonomía, y yo sabía que pronto se vería obligado a elegir entre mantener su imagen pública o proteger a la mujer que alguna vez declaró como su verdadero amor. Nadie le advirtió que la esposa a la que usó como peón ahora orquestaba el mismo juego que él pensó controlar. A la mañana siguiente recibí la confirmación de Mateo de que varios miembros de la Junta estaban listos para apoyar mi entrada en comités claves y mantenía la compostura y demostraba compromiso con la protección del legado familiar,
en contraste con las decisiones personales imprudentes de mi esposo. Él pasó todo el día haciendo llamadas frenéticas y lanzando amenazas veladas a enemigos percibidos dentro de la empresa mientras yo me reunía en silencio con un asesor legal para explorar opciones que me protegieran en caso de un escándalo público. Nadie le dijo que subestimar la inteligencia y resiliencia de una mujer suele ser el primer paso para provocar su propia caída en manos de ella. Pasó las siguientes mañanas encerrado tras puertas cerradas con sus asesores legales y gerente senior mientras yo me movía libremente por la casa, ganando más acceso a conversaciones privadas con sus padres, quienes ahora confiaban lo suficiente en mí como para pedir mi opinión sobre asuntos delicados del negocio familiar que mi esposo creía de su dominio exclusivo. Aproveché cada oportunidad para reforzar mi valor ante sus ojos ofreciendo sugerencias prácticas y mostrando un entendimiento sereno de dinámicas complejas porque quería que me vieran como el futuro del legado de su familia mientras mi esposo seguía distraído por su doble vida. Nadie le advirtió que ignorar a una esposa que escucha y aprende en silencio es lo mismo que concederle el poder de controlar relatos que él pensó que solo él podía escribir. Trató de imponer control una noche al convocarme a su oficina, donde me ofreció otro largo monólogo sobre la importancia de la discreción y la obediencia, mientras no se daba cuenta de la pila de pruebas que crecía en mis carpetas privadas documentando su infidelidad, irregularidades financieras y manipulaciones de fondos benéficos para beneficio personal. Cada intento que hacía para intimidarme con su presencia solo alimentaba mi determinación de mantenerme firme, porque entendía que aparentar indiferencia lo desarmaría de manera más efectiva que cualquier argumento o confrontación. Esa misma noche, intercepté una cadena de correos electrónicos que revelaba sus planes para transferir grandes sumas a cuentas en el extranjero como precaución ante posibles desafíos a su posición, y envié los detalles a Mateo con instrucciones de preparar las contramedidas necesarias para bloquear esas transacciones cuando llegara el momento. Nadie le advirtió que dejar rastros digitales de su traición le daría a su supuesta esposa indefensa la munición que necesitaba para desmantelar su imperio ladrillo por ladrillo. Al día siguiente, fui invitada a un almuerzo privado con varias mujeres influyentes conectadas a la red de la familia Collins, donde escuché atentamente mientras compartían quejas sobre la arrogancia de mi esposo y su falta de respeto hacia las personas que consideraba inferiores, y me alineé cuidadosamente con sus preocupaciones sin revelar mis intenciones mayores. Más tarde intentó excluirme de una próxima gala diciéndole a sus padres que yo estaba enferma y necesitaba descansar, pero su madre lo contradijo insistiendo en que mi presencia mejoraría la reputación de la familia entre donantes clave y personas influyentes que habían llegado a apreciar mi elegancia e inteligencia. Cada vez que su autoridad era socavada frente a sus padres, veía cómo su compostura se resquebrajaba levemente mientras luchaba por ocultar su creciente temor de que yo ya no era el adorno pasivo que creía poder descartar a su conveniencia. Nadie le advirtió que menospreciar a una esposa en privado solo hace que su ascenso en público sea mucho más devastador cuando ella se niega a quedarse en las sombras. Salió de la casa poco después de la confrontación para reunirse con su amante, quien había empezado a exigirle más tiempo y garantías sobre su futuro, como si yo ya estuviera fuera de la ecuación, pero sabía que sus encuentros clandestinos pronto formarían parte del escándalo que los destruiría a ambos. Esa noche la pasé revisando un borrador del discurso para la gala preparado por el equipo de Mateo, porque planeaba pronunciar unas palabras que me posicionaran como una influencia estabilizadora en la familia y crearan una presión sutil sobre mi esposo para que mantuviera las apariencias o se arriesgara a ser expuesto. Regresó tarde, oliendo de nuevo a su perfume, mientras yo permanecía en el escritorio fingiendo no notar nada mientras anotaba preguntas precisas en los informes financieros para la reunión de la mañana siguiente con los contadores de la familia. Nadie le advirtió que exhibir repetidamente la traición frente a una esposa silenciosa es lo mismo que enseñarle exactamente cómo usar su arrogancia en su contra. Llegó el día de la gala y me mantuve segura entre los aliados más cercanos de la familia, estrechando manos e intercambiando palabras corteses mientras él me observaba desde el otro lado del salón con una expresión rígida que traicionaba su inquietud al darse cuenta de que yo me había convertido en el centro de atención. Intentó interceptar mis conversaciones varias veces durante la noche, pero cada vez lo redirigí sin esfuerzo presentándole a invitados menores que monopolizaban su tiempo mientras yo seguía construyendo alianzas con personas que más tarde servirían como mi escudo ante cualquier intento de aislarme. Nadie sospechaba que la esposa que se movía silenciosamente de círculo en la gala estaba reuniendo más influencia que el hombre que alguna vez se jactó de su invencibilidad en esos mismos salones. Más tarde esa noche, intercepté otra llamada entre él y su amante, donde ella amenazaba con hacer pública su relación a menos que él asegurara el divorcio en 6 meses, y grabé toda la conversación sabiendo que sería una pieza clave de presión en las etapas finales de mi plan.
Llegó a casa visiblemente alterado e intentó disfrazar su miedo con enojo mientras cuestionaba mis interacciones en la gala, pero mantuve la compostura y no le di nada a lo que aferrarse porque quería que se ahogara en la incertidumbre sobre lo que yo pudiera saber. Nadie le advirtió que cuando una esposa ya no teme a la traición, se vuelve capaz de infligir el tipo de venganza que no deja intacta la reputación de su enemigo. A la mañana siguiente, me reuní discretamente con una periodista conocida por destapar escándalos corporativos y le proporcioné documentos anonimizados que implicaban a mi esposo en múltiples violaciones éticas, instruyéndola para que esperara mi señal antes de publicar cualquier cosa que vinculara la historia con el nombre Collins. Cada paso que daba ahora estaba calculado para asegurar que, cuando la verdad saliera a la luz, yo quedaría intacta mientras mi esposo y su amante enfrentaban todo el peso de la indignación pública y el escrutinio legal. Nadie le advirtió que convertir a una esposa en chivo expiatorio crea la oportunidad perfecta para que ella surja como la arquitecta de su caída. Pasó toda la mañana paseando por su oficina, haciendo llamada tras llamada para contener los crecientes rumores sobre su relación con la amante, mientras yo asistía tranquilamente a una reunión de desayuno con los asesores legales de la familia, donde me aseguré de hacer preguntas incisivas sobre la distribución de bienes y contingencias de herencia frente a personas que luego confirmarían mi creciente influencia dentro del círculo Collins. Recibí un mensaje de texto de Mateo durante la reunión confirmando que varios aliados clave ahora estaban completamente comprometidos a apoyar mi silenciosa toma de control de las decisiones estratégicas porque estaban cansados del comportamiento imprudente de mi esposo y su descarada indiferencia por la reputación a largo plazo de la familia. Nadie le advirtió que tratar a una esposa como invisible crea las condiciones perfectas para que ella construya alianzas lo suficientemente fuertes como para dejar su autoridad sin sentido cuando llegue el momento. Más tarde esa tarde intentó confrontarme con una lista de restricciones sobre mi participación en las discusiones de negocios, pero ignoré completamente su monólogo y seguí redactando mis notas para la próxima reunión de la Junta, donde planeaba presentar una propuesta que aseguraría mi lugar en la mesa de forma permanente. Cada frase que pronunciaba estaba llena de la misma condescendencia y arrogancia que habían definido nuestro matrimonio desde el primer día, y lo dejé seguir creyendo que sus palabras tenían peso mientras enviaba discretamente mensajes cifrados a mi contacto periodista para preparar la publicación de pruebas claves e intentaba escalar la situación. Pasó horas encerrado en su oficina redactando correos electrónicos a su amante que alternaban entre garantías de amor y promesas de acelerar el divorcio, mientras yo me sentaba abajo revisando documentos firmados que, una vez formalizada mi influencia, lo dejarían fuera de varios proyectos familiares. Nadie le advirtió que mantener cerca a su amante solo me proporcionaría pruebas adicionales de su bancarrota moral para usar como ariete contra su cuidadosamente cultivada imagen pública. Esa noche asistí a una cena privada con miembros senior de la familia donde presenté un plan integral para reestructurar varias unidades de negocio en crisis de una manera que impresionó incluso a los miembros más escépticos del círculo interno, y sus elogios confirmaron mi posición como la voz de la razón preferida en contraste con la reputación cada vez más errática de mi esposo. Descubrió la reunión a la mañana siguiente y explotó de rabia a puerta cerrada mientras yo leía tranquilamente un portafolio de nuevas inversiones recomendadas por asesores de confianza que ya no lo consultaban antes de traerme sus ideas directamente a mí. Cada intento que hacía para intimidarme o socavarme ahora era recibido con sonrisas corteses de su propia familia, quienes le recordaban mis crecientes contribuciones a su éxito, y vi cómo su confianza se desmoronaba con cada hora que pasaba al darse cuenta de que su control se estaba desintegrando. Nadie le advirtió que la mujer a la que humilló públicamente algún día tendría el poder de decidir si él mantenía su lugar en el legado familiar o era apartado en desgracia. Esa tarde salió de la casa para otro encuentro secreto con su amante, donde ella exigía plazos aún más agresivos para mi destitución, pero recibí una transcripción de su conversación de parte de un miembro leal del personal y la agregué a mi creciente archivo de pruebas. Más tarde esa noche, organicé una pequeña reunión para donantes influyentes en la finca Collins, donde pronuncié un discurso impecable sobre transparencia y liderazgo ético que recibió una ovación de pie, mientras mi esposo permanecía en una esquina observando impotente cómo reclamaba el protagonismo que él alguna vez creyó suyo por derecho de nacimiento. Nadie le advirtió que ignorar la creciente influencia de una esposa a la que desestimó como un peón es la forma más rápida de perder todo lo que alguna vez valoró más que su propia integridad. Intentó imponerse de nuevo convocando una reunión familiar para cuestionar mi participación en los asuntos corporativos, pero sus padres lo silenciaron rápidamente citando mi manejo excepcional de las recientes crisis, que había restaurado la confianza entre socios e inversionistas por igual.
Cada insulto que lanzaba en privado se convertía en otra capa de evidencia que podría usar en el tribunal de la opinión pública si intentaba dañar aún más mi reputación, y guardé cada uno cuidadosamente porque pensaba no dejar nada al azar cuando llegara el ajuste de cuentas final. A la mañana siguiente recibí la confirmación de que la periodista había completado su investigación y estaba lista para publicar una serie de artículos explosivos que vinculaban a mi esposo con mala conducta financiera y aventuras extramatrimoniales que destruirían su carrera si yo daba la señal. Regresó tarde esa noche con una botella de vino e intentos forzados de reconciliación, como si gestos superficiales pudieran borrar años de traición, pero lo dejé hablar mientras mentalmente trazaba mis próximos pasos para asegurarme de que su caída fuera tanto pública como irreversible. Nadie le advirtió que ofrecer afecto falso a una esposa a la que había menospreciado durante años solo fortalecería su determinación de reducir su imperio a ceniza sin dudarlo. Pasó todo el día llamando a cada miembro de la junta y aliado familiar que pudo en un intento desesperado de reconstruir la red de apoyo que creía lo protegería de las consecuencias de sus decisiones imprudentes, mientras yo revisaba tranquilamente el cronograma de las filtraciones estratégicas que asegurarían que su colapso público ocurriera exactamente como yo lo había planeado. Me reuní en privado con Mateo y 2 socios senior esa tarde, donde expuse mi intención de asumir el control interino de varios activos clave una vez que la mala conducta de mi esposo se hiciera pública. Y ellos asintieron en acuerdo porque también estaban cansados de su arrogancia y temían que sus escándalos dañaran irreparablemente la reputación familiar. Nadie le advirtió que marginar a una esposa que observa y aprende en silencio equivale a entregarle las llaves de todo su reino sin darse cuenta. Regresó a casa esa noche con un aire poco característico de cortesía forzada, como si su hostilidad previa pudiera borrarse con unos cuantos gestos vacíos, pero le permití interpretar el papel de esposo atento mientras yo continuaba, en silencio, instruyendo a mi equipo legal para que preparara documentos que transferirían el poder lejos de él. Cada correo electrónico que envié esa tarde contenía actualizaciones sobre planes de contingencia para congelar sus cuentas en el extranjero y reasignar fondos benéficos que él había desviado anteriormente para cubrir gastos personales, y cada paso apretaba aún más la soga que él mismo, sin saberlo, había tejido durante meses de traición sin control. Más tarde, intentó acorralarme en el pasillo y me preguntó por mis recientes reuniones con aliados familiares, pero le dejé desahogar su frustración sin ofrecer explicación alguna porque sabía que su imaginación crearía temores mucho más desestabilizadores que cualquier verdad que yo pudiera revelar. Nadie le advirtió que su larga historia de usar la intimidación para mantener el control terminaría volviéndose en su contra de manera espectacular una vez que su esposa aprendiera a usar el silencio y la estrategia con más eficacia que sus amenazas. A la mañana siguiente recibí la confirmación de mi contacto periodista de que el primero de varios artículos cuidadosamente programados, exponiendo la mala conducta financiera y las infidelidades de mi esposo, estaba listo para publicarse en cuanto yo lo aprobara, y le indiqué que esperara hasta la gala de esa noche para asegurar el máximo impacto público. Él pasó la tarde paseando nervioso por la mansión y haciendo llamadas frenéticas a su amante, quien había comenzado a amenazar con exponer su relación a menos que él cumpliera su promesa de divorciarse en cuestión de semanas, y yo añadí sus ultimátums a mi creciente expediente porque incluso sus palabras fortalecerían mi eventual caso contra él. Más tarde, esa noche, llegó a la gala impecablemente vestido y con una máscara de confianza que no engañó a nadie que hubiera observado su comportamiento errático en las últimas semanas, y yo entré al salón instantes después, recibiendo una ovación de pie de donantes y aliados que ahora me veían como la verdadera fuerza estabilizadora en una familia plagada de escándalos. Nadie le advirtió que permitir que su esposa ganara la confianza de figuras influyentes resultaría en su total aislamiento cuando llegara el inevitable ajuste de cuentas. Durante toda la noche, navegué las conversaciones con facilidad mientras él flotaba en los márgenes de cada grupo como un hombre que lentamente se da cuenta de que ya no tiene relevancia en el mundo que antes dominaba, y observé cómo su sonrisa se desvanecía cada vez que recibía otro cumplido sobre mi visión para el futuro de la familia. Intentó una vez más recuperar el control apartándome cerca del final de la velada y lanzando amenazas veladas sobre las consecuencias de sobrepasar mi papel, pero simplemente miré más allá de él mientras recibía un mensaje de la periodista confirmando que el artículo había sido publicado y ya era tendencia en línea. Cada mirada alrededor del salón confirmaba el cambio de atmósfera mientras los susurros comenzaban a extenderse entre los invitados que revisaban sus teléfonos e intercambiaban expresiones de asombro, mientras mi esposo permanecía inmóvil como si pudiera detener la avalancha de exposición solo con fuerza de voluntad. Nadie le advirtió que su esposa sería quien orquestaría el mismo escándalo que lo dejaría impotente y humillado ante las personas cuyo reconocimiento una vez valoró por encima de todo.
El momento en que comprendió que su caída era irreversible llegó cuando su padre se le acercó con una expresión de furia contenida y le informó que se había convocado a una reunión de emergencia del Consejo para la mañana siguiente, con el fin de abordar las acusaciones y determinar el futuro de su puesto. Abandonó la gala abruptamente sin decirme una palabra mientras yo permanecía rodeada de aliados que ahora hablaban abiertamente sobre la necesidad de un liderazgo renovado y rendición de cuentas dentro del Imperio Collins, y sonreí levemente al escuchar porque sabía que el poder ya había cambiado completamente de manos. Nadie le advirtió que la mujer a la que había despreciado como un peón se convertiría en la arquitecta de su caída y en la indiscutida reina del imperio que él alguna vez gobernó solo. A la mañana siguiente, me presenté en la reunión de emergencia del Consejo vestida con deliberada precisión y portando cada pieza de evidencia necesaria para asegurar una votación unánime que despojara a mi esposo de su autoridad, nombrándome presidenta interina para estabilizar la situación, y la moción se aprobó sin una sola voz en contra. Cada intento que hizo por defenderse fue descartado mientras el Consejo revisaba registros financieros, correos electrónicos privados y fotografías que mostraban una imagen innegable de mala conducta y traición, y observé en silencio cómo el hombre que antes hablaba con tanta seguridad quedaba reducido a suplicar por una segunda oportunidad. Nadie le advirtió que subestimar a su esposa lo dejaría solo, deshonrado e impotente mientras ella asumía el control de todo lo que él había valorado. Pasó las siguientes 48 horas encerrado en su suite privada haciendo llamadas frenéticas a cualquiera que aún pudiera apoyarlo, mientras yo me movía libremente por la mansión organizando reuniones con miembros del consejo, abogados y partes interesadas de la familia, quienes ahora me reconocían como la principal tomadora de decisiones en todos los asuntos que antes le pertenecían a él. Organicé una auditoría completa de sus transacciones financieras y ordené al equipo legal iniciar procedimientos para congelar su acceso a todas las cuentas bajo el control de la familia porque quería asegurarme de que no pudiera desviar recursos para protegerse a sí mismo o a su amante durante las consecuencias. Nadie le advirtió que otorgar a su esposa acceso irrestricto a las operaciones familiares, bajo la suposición de que carecía de ambición, se convertiría en el fallo fatal de su cuidadosamente construida ilusión de dominio. Enviaba mensajes a su amante suplicando lealtad y prometiendo recuperar pronto su posición, pero ella respondía con amenazas veladas sobre acudir a la prensa si él no cumplía sus promesas, y yo interceptaba cada intercambio con fría indiferencia, sabiendo que su traición aceleraría su colapso. Cada día liberaba otra pieza de evidencia a medios clave, exponiendo capas adicionales de su duplicidad, asegurando un flujo constante de titulares que destruían su credibilidad y convertían su nombre en una advertencia tanto en círculos empresariales como sociales. Intentó programar una reunión privada con sus padres para suplicar su reincorporación, pero yo intercepté la solicitud y aseguré su acuerdo para negarle el acceso hasta que concluyeran las investigaciones en curso, dejándolo aislado e impotente dentro de la propiedad familiar. Nadie le advirtió que una esposa obligada a guardar silencio demasiado tiempo se convierte en una estratega capaz de desmantelar imperios sin alzar la voz ni derramar una sola lágrima. Me reuní con reguladores y agencias de cumplimiento, brindando total cooperación a cambio de garantías de que los activos restantes de la familia serían protegidos bajo mi supervisión, y su gratitud por mi transparencia me posicionó como socia de confianza para resolver el caos que mi esposo había creado. Se enteró de mis acciones por los susurros del personal y respondió enviando una avalancha de amenazas legales a mis abogados, pero cada una fue desestimada como una postura sin fundamento, ya que él ya no poseía la autoridad ni los recursos para cumplir ninguno de sus ultimátums. Cada noche organizaba pequeñas reuniones con aliados familiares e inversionistas clave donde exponía planes de recuperación y les aseguraba estabilidad, mientras él seguía prisionero en su suite, incapaz de controlar la narrativa que se le escapaba de las manos. Nadie le advirtió que alienar a una esposa que entiende la paciencia y la precisión equivale a construir su propia verduga desde dentro. Su amante hizo un último intento desesperado de confrontarme, presentándose sin invitación en la mansión exigiendo hablar, pero ordené a seguridad escoltarla fuera de la propiedad y envié sus amenazas a la prensa como prueba de su complicidad en los escándalos que ahora consumían sus vidas. Él recibió la noticia de su traición esa noche y, según se informó, destruyó varios objetos en su habitación por la frustración, pero yo permanecí imperturbable mientras finalizaba contratos con nuevos socios que me veían como la legítima administradora del legado Collins. Nadie le advirtió que descartar a una esposa como irrelevante en asuntos de riqueza y poder crea la tormenta perfecta para que ella se eleve por encima de él sin oposición. La junta directiva le despojó formalmente de todos los títulos y privilegios restantes en una votación unánime que presidí con calma autoridad,
y se le informó por escrito que tenía 24 horas para desalojar la residencia familiar. Todo miembro del personal que alguna vez susurró sobre su arrogancia ahora me trataba con deferencia como cabeza de la familia, porque ellos también entendían dónde residía el verdadero poder, y aseguré su lealtad recompensando a quienes se mantuvieron profesionales durante la transición. Intentó llamar a mi línea privada una última vez mientras se preparaba para irse, pero rechacé la llamada sin vacilar porque sabía que nada de lo que dijera alteraría el desenlace que yo había orquestado con meticuloso cuidado. Nadie le advirtió que forzar a una esposa a la sumisión solo asegura que su venganza llegará con el peso de la inevitabilidad y no dejará vía para la redención. Al día siguiente, me detuve en la gran escalera observando a distancia mientras él salía de la mansión llevando solo una maleta, la cabeza baja en señal de derrota mientras los reporteros afuera capturaban cada momento de su desgracia. No saludé, no hablé, ni le concedí una última mirada porque ya no existía como figura relevante en mi mundo, y el silencio de mi partida de su vida fue más estruendoso que cualquier insulto que me hubiera lanzado. Nadie le advirtió que la mujer que había usado como peón estaba destinada a convertirse en la única soberana del imperio que él creyó intocable. Pasó las últimas horas antes de su partida enviando correos desesperados a antiguos aliados, suplicando ayuda para salvar su reputación, mientras yo supervisaba la implementación de mi plan de recuperación para el Imperio Collins con una precisión y autoridad que ya nadie se atrevía a cuestionar. Me reuní en privado con reguladores, inversionistas y miembros de la Junta para finalizar acuerdos que asegurarían el futuro financiero de la familia bajo mi liderazgo, asegurando que toda la evidencia restante de su mala conducta se archivara de manera segura en caso de que intentara regresar y desafiar mi posición. Nadie le advirtió que una esposa forzada al silencio el tiempo suficiente se convierte en una fuerza imparable capaz de borrar a su traidor de cada rincón de su propio legado. Aprobé una serie de iniciativas de reestructuración que redirigieron fondos de sus antiguos proyectos de vanidad hacia empresas sostenibles en beneficio de las comunidades, ganando elogios generalizados de los medios que ahora me describían como la salvadora de una dinastía en ruinas, mientras él luchaba por encontrar a alguien dispuesto a contestar sus llamadas. Dejó atrás décadas de relaciones construidas sobre la intimidación y el encanto, que colapsaron instantáneamente una vez que su amante lo acusó públicamente de manipulación emocional y explotación financiera en una entrevista televisada organizada discretamente a través de contactos que yo había cultivado en la prensa. Cada activo que intentó recuperar por vías legales fue bloqueado por órdenes judiciales emitidas bajo mis directivas, porque yo ya había asegurado el apoyo de jueces, reguladores y antiguos socios que me debían su reputación profesional. Nadie le advirtió que traicionar a una esposa que aprende a ejercer el poder le costaría toda la influencia que antes daba por sentada en salas donde ahora su nombre era recibido con desprecio. Formalicé mi papel como directora ejecutiva y cabeza de la Fundación Familiar Collins durante una conferencia de prensa televisada donde anuncié reformas radicales diseñadas para eliminar la corrupción que él había fomentado durante sus años de autoridad sin control. Él intentó responder en un evento de prensa con poca asistencia, donde culpó de su caída a mentiras y traición, pero las imágenes fueron ampliamente ridiculizadas en línea como prueba de un hombre incapaz de aceptar la responsabilidad de su propia destrucción. Cada paso que di tras su salida fue deliberado y calculado para asegurar que el nombre Collins recuperara su prestigio sin mencionar jamás sus aportes, y en pocos meses fue borrado de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Nadie le advirtió que despojar a una esposa de dignidad y respeto solo garantiza que ella se reconstruirá en una versión capaz de eclipsar todo lo que él alguna vez aspiró a lograr. Amplié el alcance de la familia a mercados internacionales con alianzas cultivadas a través de conexiones que había forjado durante sus años de negligencia, y cada nuevo éxito era celebrado como prueba de que su remoción había sido necesaria y largamente esperada. Fue visto por última vez abordando un vuelo comercial sin séquito y sin destino anunciado, su antigua riqueza atada a activos congelados y litigios en curso que se prolongarían durante años sin garantía de resolución a su favor. Todos los antiguos amigos y socios que alguna vez lo apoyaron ahora estaban firmemente de mi lado, ofreciendo ayuda y recursos que él nunca imaginó que podrían ser redirigidos para fortalecer a la misma esposa que había descartado como irrelevante. Nadie le advirtió que el silencio de una esposa traicionada no es sumisión, sino el sonido de una tormenta que arrasará con todo a su paso. Meses después, organicé una cena privada para aliados clave de la familia donde anuncié la resolución exitosa de todos los desafíos legales y financieros derivados de sus escándalos, y ellos brindaron por mi liderazgo con admiración mientras yo correspondía a su lealtad con gratitud mesurada.
Cada fotografía publicada de mí en eventos filantrópicos y reuniones de alto nivel reforzaba mi estatus como figura respetada, mientras él permanecía invisible en el exilio, sin plataforma ni aliados que defendieran su causa. Nadie le advirtió que enseñar a una mujer a soportar la humillación le enseña mucho más sobre el poder que cualquier mentor o consejero podría. Visité los archivos de la finca familiar en el aniversario de mi toma de control para revisar los registros históricos y ordené al personal retirar todo retrato, premio y mención de su nombre de las exhibiciones públicas, completando así el borrado de su legado. Cada titular que celebraba mis logros era una elegía silenciosa para el hombre que creyó poder superar a la esposa que eligió como nada más que un peón. Nadie le advirtió que una esposa traicionada sin motivo siempre se elevará más alto de lo que el hombre que la traicionó jamás soñó posible. Pasé el año siguiente consolidando mi control sobre cada rama del Imperio Collins mientras me aseguraba discretamente de que toda huella de la influencia de mi esposo fuera eliminada de los sistemas que él creía que inmortalizarían su nombre en la historia de esta familia. Organicé reuniones con socios globales y figuras políticas que ahora me consideraban un símbolo de resiliencia y liderazgo, porque no solo sobreviví a la traición, sino que la convertí en la base de un éxito sin precedentes. Nadie le advirtió que silenciar a una esposa no elimina su voz, sino que la amplifica hasta que comanda la atención de cada sala que él alguna vez dominó. Finalicé los procedimientos legales para prohibirle permanentemente el acceso a todos los bienes familiares y futuras reclamaciones, asegurando que las demandas de su amante fueran desestimadas con prejuicio, pues su papel en los planes de él la hacía indigna de simpatía o restitución en cualquier tribunal. Cada aparición pública mía era estratégicamente calculada para reforzar mi autoridad y redefinir la narrativa de la dinastía Collins como una historia de redención y progreso liderada por la misma mujer que él subestimó y humilló sin reservas. Intentó una última maniobra en un tribunal extranjero para recuperar acceso a cuentas congeladas, pero el caso fue desestimado en horas por irrelevante, ya que mi equipo legal había neutralizado de antemano todas las posibles vías de ataque. Nadie le advirtió que la mujer que aprendió en silencio se convertiría algún día en la arquitecta de un legado que eclipsaría el suyo en todos los sentidos. Firmé nuevos contratos que expandieron el alcance de la fundación a iniciativas educativas y de salud que recibieron reconocimiento internacional, mientras los medios publicaban retrospectivas que presentaban a mi esposo como una advertencia sobre la arrogancia enfrentando su merecido inevitable. Cada miembro de su antiguo círculo íntimo ahora buscaba mi aprobación para proyectos que antes habrían llevado directamente a él, y les permití humillarse porque quería que comprendieran la permanencia del cambio de poder. Nadie le advirtió que la traición siempre tiene un precio, y cuando lo cobra quien fue traicionado, se exige con absoluta precisión y sin posibilidad de apelación. Visité en silencio los archivos familiares una última vez para supervisar la instalación de una nueva galería de retratos que comenzaba con mi liderazgo y omitía por completo el suyo, porque había decidido que su capítulo no merecía lugar en un futuro que jamás fue digno de liderar. Cada miembro del personal de la finca ahora se dirigía a mí como la única autoridad sin vacilar, porque ellos también habían aprendido la verdad sobre dónde residía realmente el poder en esta casa. Nadie le advirtió que al descartar a su esposa como un accesorio, había creado a la adversaria capaz de desmantelar todo lo que él valoraba y reconstruirlo a su propia imagen. Me paré en el punto más alto de la finca, contemplando los terrenos que alguna vez fueron su dominio, y me recordé a mí misma que cada paso de mi camino había nacido de la necesidad, porque la supervivencia en esta familia requería transformar el dolor en poder. Cada titular, cada contrato y cada victoria ahora me pertenecían solo a mí, porque los había ganado en los espacios silenciosos donde él pensaba que yo era impotente y en los momentos privados donde asumía que me había rendido a la desesperación. Nadie le advirtió que enseñar a una mujer a soportar le enseña más sobre estrategia y fortaleza que cualquier mentor o imperio jamás podría.